Hola a todos, bienvenidos, willkommen al tercer capítulo del podcast empresarial chileno-alemán. Mi nombre es Fernando Acuña, director de Acuña Silva Asociados Rechtsanwälte, y en este espacio conversaremos con destacados representantes del mundo empresarial chileno-alemán sobre negocios, economía, política y las diferencias culturales entre Chile, Alemania y Europa. En el capítulo de hoy tenemos el agrado de conversar con Philipp Bartsch, gerente comercial de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio AHK o AHK. Philipp, bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias. Philipp, antes de hablar de la Cámara, de sus actividades, nos gustaría que la audiencia conociera un poco quién es Philipp Bartsch, cómo llegó a Chile, cuál es su trayectoria. Cuéntanos un poco para conocerte. Muy buenos días de nuevo, Fernando, y muchas gracias por tenerme, por la invitación. Mira, ¿quién soy yo y cómo llegué yo a Chile? Soy Philipp, como ya dijiste, tengo 41 años. Tengo dos hijos, uno de 6, uno de 3 años, y soy casado con chilena, y eso te da como, el primer Motivo por el cual motivo, finalmente exacto, terminaste exacto. aquí. Así es. Mira, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Maastricht y allá conocí a mi esposa. En Maastricht. Sí, en el intercambio, ella hizo su intercambio allá. Yo estudié en mi maestría En Maastricht. en Maastricht, sí. Y el pregrado, tú eres de Stuttgart. Exacto. Originalmente soy de Stuttgart, Mm. nací cerca de Stuttgart y crecí en Stuttgart, en la ciudad. Después me fui para estudiar para mi bachiller a Maastricht. Trabajé entre el bachiller y maestría en BMW en Múnich para casi un año y en mi maestría conocí a mi esposa hace más de 15 años ya. Uf. Y sí, hacia Chile fue un camino largo con más desvíos, pero sí, así comenzó la historia, para decírtelo. Pero en todo ese tiempo vivieron un tiempo en Alemania, en Maastricht, en Estados Unidos. ¿Dónde vivieron? Ah, en Perú al principio. Ah, Yo después de mi maestría, porque quería hacer un work and travel siempre, estuvo en este tiempo más para el lado de Australia, Nueva Zelanda, pero conociendo a Belén, elegí que Perú puede ser una buena opción. El desafío fue que no hablaba español en este momento, pero sí, ha mejorado bastante, se nota. ha mejorado. Los chilenismos no me salen tantos, pero Todavía. todavía. Porque tu señora también es peruana, chilena, creo. Así es, exactamente. Su papá es chileno, su mamá peruana. Ella nací y crecía en Perú. Pero sí, así fue eso fue mi primer touch point con América Latina. Perfecto. ¿Y tus hijos nacieron en Chile o Nacieron en Chile, son sí, chilenos? en la pandemia. Durante la pandemia. El primer hijo nació durante la pandemia, el segundo nació ya ahora en 2023, ya cuando fuimos instalados ya en Chile. Entonces tú llegas a Chile y postulas al cargo de la Cámara. ¿Cómo fue ese primer approach? Sí, mira, yo andaría un paso atrás porque como yo llegué a Chile. Mira, después de mi maestría me fui a Perú para conocer un poco la cultura y tú sabes, en este tiempo, eso fue en 2011, 2012, no, mi esposa no tenía WhatsApp, no tenía un smartphone, entonces tuvimos muchas conversaciones en las noches a través de Skype, escribimos por Facebook Messenger, existía en este momento. Y sí, decidí ir a Perú. Trabajé para Fraport allá, que es una empresa alemana que maneja aeropuertos. Ellos me dieron la oferta de ir a Arabia Saudita en 2012 hasta 2014 y después me regresé a Alemania porque tuve una oferta muy buena de una empresa de electrodomésticos bien grande en Alemania. Y sí, ella llegó a Alemania para su MBA o a Francia, de verdad, en 2016. Y en este momento decidimos que en un momento vamos a ir a América Latina, porque ella nunca se acostumbró completamente a la vida en Europa, en Alemania. Vivimos en Bremen en este tiempo, en 2017. Ajá. Yo renuncié en 2018. No se acostumbró al viento, al frío, a la Así lluvia. es, así es. Y no solo el frío climático, pero también la gente. Tú sabes, tú vivías en Alemania también, tú conoces la vida allá, y ella no habla alemán. Entonces eso fue muy difícil para ella. Y sí, así en 2018 decidimos que sí, lo vamos a intentar en América Latina y ella tuvo la oferta de trabajar en una consultora grande acá en Chile en 2019
Y así llegamos a Chile justo hace ya casi 7 años. ¿Y cómo llegaste a la cámara? Porque ese fue tu primer trabajo al llegar aquí. No, no fue mi primer trabajo. Primero trabajé ya, sigue trabajando en Samsung, Ujú, porque llegó la pandemia, como tú sabes, ujú. y fue muy difícil encontrar un puesto acá. Entonces, ya, en este momento yo trabajo, o sigue trabajando en Samsung para Alemania. Después apoyé a un amigo que tiene como una empresa de factoring. Y sí, en 2021 vi el cargo en la cámara, quería algo Relacionado con Alemania. era exactamente Ujú, relacionado con Alemania, un poco más estable, porque ya tuvimos nuestro primer hijo. No quería que ser o tener mi propio emprendimiento como lo tuve en este tiempo. ujú. Y sí, así llegué a la cámara. Yo conocí el mundo de las cámaras ya desde Arabia Saudita, porque ya trabajamos harto con Fraport o con Fraport, con la cámara. Y sí, nunca pensé que me van a tomar porque no tenía, como se dice en alemán, el olor del mundo de las cámaras. Nunca trabajé en una cámara en una institución pública, Ujú. pero sí, me aceptaron y ya hace 4 años y medio formo parte de la Cámara de Comercio de Alemania. Y teniendo este background cultural, conociendo tantos países, América Latina, con una señora y familia latina, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en la relación entre Chile y Alemania, desde un punto de vista tuyo, con tu historial? Claro, para ser honesto, no sabía mucho sobre Chile en este momento y me sorprendió solo las cosas que se ven en la tele de Alemania, ¿no? Que es mucho más el turismo, la naturaleza y el desierto de Atacama, Patagonia, pero eso obviamente le da una imagen como muy, ya, no muy profundo para decirlo así. Y sí, cuando yo llegué, obviamente yo vi, hay mucha cercanía entre Europa y Chile. Y ya hace casi 15 años que estoy allá, llegando o viajando a América Latina. Yo te diría que es un país europeo casi, a comparación a muchos países Desde el punto de vista de la mentalidad, de la infraestructura, de todo, de verdad. Yo creo que porque somos los más fríos de Latinoamérica, quizás, eh, 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 quizás los menos latinos, los no menos sé si latinos. son fríos, Ujú. pero sí, yo diría que sí, es la cultura, es muy europea. Am, También si ves como las comunidades que tiene Chile, tienes una gran comunidad alemana, tienes una gran comunidad croata, tienes una gran comunidad Italiana. española, italiana, obviamente. Entonces, eso sí de verdad me sorprendió que es un país que obviamente tiene como herencia la migración, especialmente de Europa. Y eso me sorprendió, que es mucho más, yo siempre digo, cuando yo salgo del avión en Alemania, llegando desde Chile, la diferencia no, o el choque cultural no es tan grande si viajo a nuestro país vecino Bolivia, por ejemplo. Ujú, ujú. Allá la diferencia es mucho más grande saliendo del avión que saliendo en Frankfurt o en Berlín, donde sea. Hablemos ahora de la AHK o AHK. ¿Qué es una cámara de comercio? ¿Cuál es el rol principal que tiene? ¿Cuál es el propósito, el fin, la misión? Cuéntale un poco a la audiencia qué es lo que hace una cámara, porque no todos tienen una noción tan precisa de lo que hace. Sí, porque también somos un bicho raro, yo te diría. Am, Principalmente tenemos el mandato del Ministerio de Economía de Alemania en apoyar a empresas alemanas instalarse en Chile o ampliar a su negocio. Eso es nuestro mandato, para eso recibimos una subvención por parte de Alemania. ¿Y por qué somos un bicho raro? Porque a comparación a muchas otras cámaras en el mundo, porque eso existe de parte de España, Italia, Francia, etcétera, no somos full financiados. Tenemos que autofinanciar una gran parte de nuestro presupuesto y somos completamente independientes. ¿Qué significa eso? Que somos una institución local, una asociación gremial en este caso, que depende en partes, obviamente, como ya comenté, por el mandato al Ministerio de Economía alemana. Entonces, nosotros tenemos el mandato de representar a la economía, al ecosistema empresarial alemán acá en Chile y orientar a las empresas alemanas. Eso es el primer, decimos, propósito de la Cámara. ¿Y cómo lo hacemos? Y eso es bien particular porque Alemania tiene un sistema distinto y eso viene de la historia de las cámaras, porque las cámaras fueron fundadas por empresarios. Nuestra cámara cumple 110 años este año, como ya sabes. Entonces,
Como muchas cámaras, especialmente en América Latina, fuimos fundados durante la Guerra Mundial I, cuando ya decimos los canales de Se comunicación habían entre cortado. exacto, se han cortado en este momento, pero existía negocio entre ambos países. Y para facilitar el contacto entre empresarios, los empresarios de Hamburgo y Valparaíso, en este caso, fundaron la Cámara. Y Alemania decidió en 1956 o algo incorporar esas cámaras que existían en muchos países, como incorporar ellos al sistema de fomento de la política del exterior, o política económico de Alemania, integrar a ellos al sistema del Ministerio de Economía. ¿Y cómo hacemos que podemos dar orientación a las empresas alemanas? Es porque nosotros tratamos de crear una red de contactos acá en Chile, obviamente, y en eso nos orientamos no solo en las necesidades y en las directrices de la parte del Ministerio de Economía en Alemania, pero también a las necesidades y las industrias del país donde estamos ubicados. En nuestro caso, en Chile, obviamente la minería, energía, Eso te iba a preguntar. agricultura. ¿Qué tipo de empresa participa en la Cámara o qué tipo de empresa podría participar? Alguien que está viendo este capítulo y dice, quizás me interesaría ser socio. Sí. ¿Qué requisitos tiene que tener? ¿Tiene que tener algún vínculo con Alemania? No necesariamente. Obviamente sería bueno si tienes un vínculo con Alemania, pero absolutamente no es necesario, porque nosotros queremos proveer a las empresas alemanas que se interesan para el mercado chileno. De la mayor cantidad de red de contactos Exacto, posible. con actores locales. El único requisito que uno tiene es que tienes que pasar por la aprobación del directorio, ellos tienen que aprobar todos los nuevos socios y no es un requisito, pero nosotros queremos obviamente socios que son participativos, que participen en nuestras actividades y que quieren o crecer el músculo, un vínculo con Alemania. Eso sería optimal, pero tampoco es que podemos obligar a las empresas pensando en la misma dirección como nosotros. Bueno, desde Alemania y Europa se ve a Chile como un país de entrada a Sudamérica, un país plataforma. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros como estudio abogado nos toca constituir usualmente subsidiarias de empresas europeas. Hace poco constituimos una subsidiaria española. ¿Por qué Chile crees tú que es un país plataforma? ¿Por qué crees tú que las empresas europeas piensan primero en Chile para expandirse en Sudamérica? Mira, yo te diría que sí, hay una gran parte que sí, donde estoy 100% de acuerdo contigo, pero muchas empresas ya conocen al menos algo, y tú lo conoces, ya sabes mejor que yo, pero en muchas empresas se dice, no sé, gerente general para América Latina sin Brasil. Sin Brasil es siempre la palabra. Brasil es un hub para empresas alemanas ya hace muchas Y se ve décadas. totalmente separado Latinoamérica, no Exacto. solo por el idioma, sino por el tamaño. Exacto, por el tamaño, es un mercado propio. Para el resto de la América Latina, especialmente para el Cono Sur, yo te diría que sí, Chile es el hub perfecto para empresas alemanas. Y muchas empresas ya lo ven. ¿Y por qué? Yo te diría, la primera razón para que eso está pasando es la estabilidad de la política, pero también de la economía, porque Chile, el desarrollo social que ha tenido en los 30 años. Exacto, decimos hasta más, pero en los últimos 30 años para también un poco destacar la similitud que tiene con Alemania, con el desarrollo social, yo te diría que sí, es una ventaja gigantesca para el país, para la inversión hacia el país, para las empresas alemanas, obviamente, porque el mercado en sí tiene un valor per cápita más alto que el resto del continente, pero con 20 millones o 21 millones de personas, no es un mercado grande. Decimos, hasta Colombia es más grande, hasta Perú tiene 40.000 habitantes, pero la estabilidad es algo O que sea, la nadie estabilidad tiene. política, económica, jurídica, Jurídica, financiera. exactamente. Tiene sus desafíos como todos los Lógico, países, lógico. pero yo de verdad creo que eso les da una ventaja que es enorme y yo creo que lo han aprovechado en los últimos 30 años de manera extraordinaria. Yo creo que el crecimiento de Chile ya es casi único en el mundo, yo te diría. Si hoy tu contraparte en Alemania te llamara y te dijera, Philip, queremos invertir en Chile,
¿dónde dirías tú que tendría que poner acento? ¿Dónde se tendría que fijar? En qué área? Mira, justo lo tuvimos con, no te voy a decir obviamente cuál empresa o cuál fondos, pero sí, hay fondos que históricamente invirtieron en Alemania, son fondos de pensiones, en estricto rigor, o de seguros grandes, que invirtieron en Alemania y Europa y ahora están extendiendo su negocio y muchos están mirando, haciendo la mirada hacia Chile. Y la industria forestal, porque eso conocen desde Europa, desde Alemania, donde invierten mucho agricultura, minería, energía, sustentabilidad. Eso yo te diría son los 5 sectores donde Chile tiene un potencial grande, donde Alemania tiene también un poco el conocimiento a qué voy a invertir. Entonces, eso también son los rubros clásicos donde las empresas alemanas invierten en Chile. Recientemente en marzo se asumió un nuevo gobierno. Ahora está por aprobarse un nuevo paquete de medidas económicas. Desde la perspectiva de la Cámara, ¿qué medidas regulatorias o económicas crees tú que pudiesen ser beneficiosas para una empresa subsidiaria alemana en Chile? ¿No? Mira, yo al principio te tengo que decir que somos 100% apolíticos. Trabajamos con cualquier gobierno que tenía Chile en los últimos años, 30 años, y vamos a seguir trabajando con cualquier gobierno que viene. Obviamente para el mundo empresarial el nuevo gobierno ya a la primera vista tiene ventajas quizás y yo creo que justo que tú comentaste, las leyes, los impulsos políticos que vinieron del nuevo gobierno son positivos. Yo te diría que, y te voy a mencionar solo algunos aspectos, la famosa permisología en Chile, ¿no? Eso sí o sí ha sido un obstáculo para empresas, no solo alemanas, yo te diría de todo el mundo, invertir en Chile. Cortar los procesos, los tiempos de los procesos y también ya crear una certeza jurídica, como tú dices, en algunos aspectos, si el proceso está aprobado, que sigue siendo aprobado, si una política está instalada, eso creo que va a apoyar mucho a las empresas alemanas a invertir en Chile. Hay desafíos como la falta de un acuerdo de doble tributación todavía, pero Estamos sí, trabajando en eso, sí Felipe. estamos Está trabajando, adelanto. No podemos contar nada todavía, pero se pero está trabajando perfecto. en el convenio. Súper, si tú nos apoyas, perfecto. Tú sabes que ya estamos hablando hace también décadas sobre el tema, pero por lo general, para regresar al tema del nuevo gobierno, yo veo muy positivo que quieren impulsar algo, ¿no? Y entendemos perfectamente que los procesos, por ejemplo, para los permisos medioambientales son largos y deben ser como muy profundo, muy detallado, pero al final, si Chile tiene tantas oportunidades, te voy a mencionar solo el hidrógeno verde o el litio, toda la transición energética que pueden hacer en Chile, yo te diría que sí, hoy en día hay que también empujar los temas y hay que realizar los temas porque el mundo está cambiando rápidamente y si tú tienes un tiempo de espera para un proyecto en hidrógeno verde, por ejemplo, de en promedio 4 o 5 años, sí, Se pierde la oportunidad. exacto, eso te impide el desarrollo social de Chile. Eso al final es una desventaja donde lamentablemente, y no te diría que mejor en otros países, pero sí creo que Chile puede potenciar mucho más algunas industrias si tienen un proceso un poco más rápido, acelerado y también más seguro para las empresas europeas. ¿Y cómo proyecta la Cámara la relación entre Chile y Alemania a 10 años más? ¿Cómo lo ven a futuro? Porque, claro, hoy día vemos la perinsología, el DBA o el convenio de doble tributación que está ahí trabajándose. Sí. ¿Cómo visualizan los próximos 10 años desde el punto de vista alemán y desde el punto de vista chileno? Ya, mira, yo creo el mundo hoy en día es complicado, lamentablemente. Entonces, no te puedo decir que sí, o Europa o Alemania es el único actor que mira hacia Chile. Yo creo desde el principio, y eso también vi la primera vez cuando llegué a Chile, es que somos socios de valores, ¿no? Que somos partners de verdad que sí pueden beneficiar, donde cada uno puede beneficiar mutuamente del otro. Y yo veo y andaría un paso más atrás porque yo no creo que solo Alemania puede llegar o
ya, o que la relación entre Chile y Alemania es lo que al final puede provenir en un mundo donde tenemos bloques grandes con China y Estados Unidos. Yo creo que tenemos que en este caso pensar mucho más europeo. Y sí, yo veo que tenemos una relación que está creciendo ahora con el nuevo acuerdo entre Chile y Europa, el nuevo acuerdo el Free Trade Agreement del ITA. Creo que eso nos va a ayudar a impulsar que no solo las empresas, pero que las inversiones, que el entendimiento mutuo va a crecer. Y yo creo que Chile puede ser el partner, el socio estratégico más importante del continente para Europa, y estoy convencido que eso va a pasar. Eso es justo donde nosotros intentamos también de impulsar un desarrollo. Pero sí, también veo que Europa tiene varios desafíos y que Europa también tiene que ser rápido, porque eso no veo lamentablemente, que Europa no vea hasta ahora la urgencia de conectarse aún más y también de literalmente un poco olvidarse eh, que porque los europeos siempre piensan que son los únicos, ¿no? Que son los más choros, los más rápidos. No, al contrario, ahora vemos que China, Estados Unidos actúan mucho más rápido y yo creo que eso es que les falta a los europeos, lamentablemente, en O este sea, momento. nosotros trabajamos con muchas empresas europeas, no solo alemanas, checas y austríacas también, y yo he notado una diferencia de velocidad en la toma de decisiones, en la comunicación, evalúan más que lo que ejecutan, Así es. ¿sí? Y eso también les juega, como dices tú, muy en contra, a diferencia de, claro, los dos grandes bloques que también miran Sudamérica como un destino de resguardo, sobre todo. Philip, ya para ir cerrando, ¿qué consejos le podrías dar tú a una subsidiaria alemana que se quiere instalar en Chile? Ojalá que se instale con nosotros, lógicamente, pero ¿qué consejo le podrías dar a un inversor, a una pyme alemana? No pensemos en los grandes fondos de inversiones, sino a una pyme que quiere instalarse en Chile. Sí, mira, justo la pyme es que nos interesa. Yo siempre digo las empresas grandes, y no te voy a mencionar empresas, pero las empresas grandes, los multinacionales, no nos necesitan como cámara. Lo que necesita apoyo es la empresa mediana, la empresa pequeña, porque ellos muchas veces no tienen los recursos, estudiar a un mercado, mandar a muchas personas a Chile para instalarse acá, para ya también formar o crear una red de apoyo de empresas de negocio. Y por eso es justo las empresas donde nosotros intentamos de dar consejos. Lo que yo siempre estoy diciendo, que obviamente Chile es un buen hub para instalarse, porque culturalmente, también económicamente, es Y los bastante... costos son bajos. Nosotros Sí, que nos toca enviar muchos detalles de qué es lo que cuesta y, el proceso completo, es bastante bajo en comparación con otros países de sí Sudamérica. o sí, y es fácil la comparación a Alemania, donde para abrir una empresa, yo tengo todavía una empresa en Alemania, el proceso es bastante complicado. Acá es más o menos fácil, y si tienes un abogado también, aún más, un buen abogado, aún más Gracias. fácil de instalarse. Entonces sí, yo diría que hay que pensar muy bien dónde es lo que quiero ir. Y yo creo que lo más importante es buscarse y hasta tú no tienes que tener un gerente general acá instalado en Chile. Tú lo sabes mejor que yo, que muchas empresas trabajan con distribuidores, etcétera, etcétera. Solo instalan casi. Suele ser así. Primero contratan un gerente comercial o alguien que realiza los primeros approach al mercado chileno, Exacto. luego un distribuidor y ya si la cosa ya funciona, se instalan de frente con Exacto. él. Y yo te diría como usar, por ejemplo, la red De la cámara, de la cámara. correcto. Exactamente. Para eso estamos, para orientar a la empresa. Obviamente, porque el mercado chileno también, a pesar de que sí es un mercado fuerte, muy competitivo, es semi chiquito. En los rubros, Y nos no sé. conocemos al Exacto. final. La comunidad italiana trabaja junta, la española, la alemana, como contaste Exacto, tú. uno se conoce entre, por ejemplo, ya en el mundo o en el ya, rubro minero, las empresas se conocen, los actores se conocen. Entonces, es bastante importante que tú tienes a alguien que ya, cuando yo llegué a Chile, a mí me dijeron
queremos que tú funciones plug and play. Como, ya, ok, te enchufamos y todo está instalado. Como toda la red de contactos ya está establecida y eso sería obviamente el óptimo. Muchas veces sabemos que eso es inviable para empresas alemanas porque esas personas cuestan mucho dinero. Ese es algo que sí es el desafío encontrar. Entonces, justo para eso nosotros decimos, allá podemos apoyar nosotros como cámara. Y yo te diría que sí, hay que tomarse tiempo para al menos trabajar en su filial, en su sucursal acá, 5 años sin pensar que uno puede, no sé, conquistar el mercado en el primero, en los Sigue siendo primeros un 2 años. trabajo a mediano plazo. Así es, y desde Chile uno se puede fácilmente expandir a Argentina, Bolivia, Perú, Correcto. obviamente, y yo te diría que es lo más importante, tener claro que uno quiere hablar con la cámara, porque muchas veces vemos que hay empresas alemanas que venden productos al mercado chileno que se quieren instalar sin avisarnos, que no es una obligación, pero nosotros queremos apoyarles. No les vamos a obligar para nada, pero podemos ofrecer orientación a través de bufetes de abogado como el tuyo, que sí o sí conocen el mercado, conocen el sistema jurídico, por ejemplo, conocen el entorno La práctica, empresarial de la la práctica. burocracia, lidiar con la burocracia chilena. Exactamente, porque si Chile es burocrático, es un país burocrático, hasta que para un alemán como para mí es burocrático. Mm. Pero yo creo que justo eso también es lo hace muy fácil para empresas alemanas instalarse, porque no es un choque cultural tan gigante como uno puede pensar. Es bastante familiar. Es bastante familiar, es un mercado donde sí el negocio es o el mundo empresarial es muy parecido al mundo empresarial alemán. Ese famoso Kaufmannswort, por ejemplo, que tú quizás conoces, eso sí vale algo en Chile. Y entonces yo te diría que sí, lo más importante es pensarlo bien, buscarse socios de negocio y socios que pueden apoyar con bufetes abogados como el mundo, la red de la cámara, que sí o sí te puede apoyar la orientación y después literalmente hacer como ya tener contactos con las personas, porque yo creo y sigo diciendo que el negocio se hace entre las personas. Sigue siendo la presencialidad un factor muy importante. Yo siempre lo destaco y se lo explico a las casas matrices. No se puede dirigir y controlar desde allá. No, Hay que exactamente. tener a alguien aquí presencialmente, físicamente, sobre todo cuando dicen somos alemanes. Tener alguien, una cara, un nombre, ayuda mucho más desde el punto de vista comercial. Así es, y también eso es justo la ventaja de la industria alemana, alta calidad y servicio. Y si tú como empresa alemana no tienes a alguien acá que al menos va muy frecuentemente a Chile para ofrecer justo ese servicio adicional, ese ya servicio postventa, yo creo que allá no vas a tener una gran diferencia a las empresas cualquiera Mm. del mundo. Ujú. Entonces yo creo que eso es importante, que es una inversión. Si tú quieres instalarte en Chile, es una inversión a mediano largo plazo. Si tú piensas que en 5 años vas a dominar el mercado, vas a fallar, porque el mercado es bastante competitivo a empresas de todo el mundo que están compitiendo en este mercado, porque es un mercado con un valor, con una facturación alta en promedio, y entonces es muy interesante. No son productos baratos que se venden acá, es el producto de alta calidad. Entonces yo creo que eso hay que tener en mente si te quieres instalar acá. Pero sí, nosotros, igual como bufetes como tú, como el tuyo, pueden orientar a las empresas para que sean exitosos en Chile. Bueno, Philip, quisiera agradecer tu presencia en el podcast, por compartir tu experiencia, tu visión de la cámara y tu historia personal. Seguro para los auditores es muy interesante, se pueden ver reflejados quizás en historias parecidas a la tuya. También desde Acuña Silva te queremos, como estudio de abogado, dar las gracias eh, por confiar en nosotros en estos 110 años, porque nosotros somos Excellent Partner de la Cámara este año. Para nosotros ser Excellent Partner tiene un significado muy potente porque somos un estudio con un gran trasfondo de apoyo a la red alemana acá en Chile. Ese es el espíritu de nuestro estudio de abogados. Y sinceramente te quiero dar las gracias en nombre de todo nuestro equipo.
Muchas gracias, Fernando. Y yo, en nombre de la Cámara, te quiero agradecer por la relación de confianza que ya hemos establecido en los últimas décadas, ya que Sí, eres sobre socio. 10 años ya. Sí, exacto. Entonces, no, de verdad, y por la amistad, por todo el apoyo que nos prestas tú, por la confianza, como ya dije, y también como persona, porque eres una muy buena persona. Yo sé que tú Gracias, Felipe. vives el vínculo chileno-alemán y eres un socio, un partner grande, grande, grande y súper cerca de la cámara. Y te quiero agradecer la oportunidad de presentar a mí y el trabajo de la cámara. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Fernando. Gracias a nuestros auditores por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a compartir este capítulo y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse un próximo podcast en el cual continuaremos conversando con destacados representantes del mundo empresarial chileno-alemán. Hasta la próxima. Auf Wiedersehen.